Pues está padrísimo que hoy estamos con ustedes en Instagram. Nos estamos inaugurando en esta nueva plataforma. Entonces, pues estoy muy contenta de poder compartir esta información con ustedes que a mí en lo personal me ha cambiado la vida. Yo normalmente pues he sido una persona que ha cuidado su alimentación, que ha cuidado su salud, pero cuando conocí a Ayurveda, a mí me dejó verdaderamente sorprendida. Me encantó descubrir la Ayurveda, me encantó darme cuenta de la simplicidad que tiene para que uno pueda comprender, ¿no? Es una ciencia, por supuesto, muy accesible. Es una ciencia que nos permite poder darnos cuenta de nosotros mismos, podernos identificar, poder explicar nuestras formas de ser. Y hoy la charla que vamos a dar pues tiene que ver con cómo hemos nosotros identificado nuestras conductas, nuestras emociones como una forma de ser, cuando en realidad puede ser que muchas de esas conductas sean desequilibrios. Es decir, vamos a contar algunas historias, unas historias como si fuera una película, vamos a contar historias paralelas, ¿no? Vamos a imaginar personajes en estas historias y a partir de ahí posiblemente algunos de nosotros nos vamos a ir identificando, vamos a ir encontrando conductas que pues tal vez yo también tengo o he tenido o he observado que alguien ha tenido y puedo identificarlas. Entonces vamos a identificar una primera historia con un primer personaje. Vamos a imaginar que es una persona que ante una situación estresante, cualquiera que ésta sea, ¿no? Por ejemplo, se le está haciendo tarde, ¿no? Y tiene que llegar a algo que le resulta muy importante. Entonces, ¿cuál sería la conducta inmediata, básica que esta persona se siente ante esta situación de que se me está haciendo tarde? Generar ansiedad. Entonces se empieza a poner ansiosa, se empieza a poner nerviosa y esa ansiedad y ese nerviosismo la hacen contarse historias en la cabeza, ¿no? Y entonces se empieza a platicar a sí misma en su mente que se va a dar cuenta que cuando llegue al coche va a tener una llanta ponchada. Y entonces si tiene la llanta ponchada va a tener que llamar a un Uber. Y si llama el Uber, puede ser que el Uber no llegue a tiempo porque a veces la aplicación no funciona. Y entonces se empieza a contar historias en la cabeza que la hacen generar más ansiedad todavía. Y entonces en lo que se está arreglando y en lo que se está poniendo lista para lo que tiene que hacer, se le van olvidando cosas. Va dejando las llaves en un lugar, dejó la cafetera prendida, se le olvidó apagarla, es decir, empieza a tener olvidos, empieza a abrir ciclos y se le olvida cerrar esos ciclos. Entonces, es ir teniendo este tipo de conducta que alimenta todavía más la ansiedad, alimenta todavía más el nerviosismo y no le permite concluir, no le permite cerrar. Entonces, ahí tenemos una escena, ahí tenemos un personaje. Quiero presentarme, soy Gabriela Jiménez Porta, licenciada en nutrición, directora de la Salud Interior, Escuela de Salud. Y quiero platicarte un poquito de esto que vamos a llevar a cabo el día de hoy, que es cómo poder ir logrando tus propósitos de año nuevo en este inicio de ciclo, en este 2024. Hemos comentado el logro de los propósitos no solamente es una cuestión de voluntad, que sí, pero también es una cuestión de estrategia. También es una cuestión de trabajar en uno mismo.
Y esta charla tiene la finalidad de poder ir identificando conductas nuestras que de pronto consideramos como algo normal, como es que sí, yo soy ansiosa y esa es mi forma de ser. Yo tengo pacientes que eso me dicen, bueno, doctora, es que yo me considero ansiosita. Y yo digo, bueno, si supiéramos, si nos diéramos cuenta que una etiqueta y una calificación como esta no es una forma de ser, es un desequilibrio. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? De cómo poder identificar esto que pensamos que somos así, incluso por años, sino que no somos así realmente, sino son manifestaciones de desequilibrio. Y eso, para eso, el Ayurveda es una herramienta maravillosa, una herramienta fundamental que nos puede permitir detectar cómo esas conductas, como en la historia que acabamos de describir, como esas conductas de ansiedad, de nerviosismo, que nos llevan a olvidos, que nos llevan a abrir ciclos que no cerramos, que nos llevan a tener conductas erráticas, que nos llevan a generar más ansiedad, más impaciencia. Esta impaciencia en este tipo de estructura es una impaciencia de querer todo ya resuelto, de no darse cuenta que la vida es un proceso, que la vida constantemente está en modificación, pero que requerimos nosotros ser perseverantes, ser pacientes, ser constantes en las cosas que estamos llevando a cabo, y que esa paciencia y esa perseverancia y esa constancia es la que nos va a permitir llevar a cabo logros. Ese es un escenario, es un tipo de persona, ¿no?, que tiene como estas características. Decíamos falta de concentración, por ejemplo, como para poder terminar el ciclo que ya dejó abierto, ¿no? Entonces, es un tipo de manifestación. Vamos a imaginar en otra escena otro tipo de personaje en otro cuadro. Vamos a imaginar que es una persona que tiene que hacer un vuelo y ya están listos, ¿no?, a tiempo, justos, organizado su tiempo, organizadas las escalas que va a hacer con los siguientes vuelos, y que de pronto le avisan que el vuelo no sale. Hay mal tiempo y entonces el director de vuelos decide que no pueden salir porque no va a arriesgar a los pasajeros. Y entonces, ¿cómo sería la conducta de esta persona al sentirse estresada? Es otro personaje, es otra escena. Entonces, ¿cómo reacciona esta persona sintiéndose con esa presión? La primera respuesta que tiene es enojo. La primera respuesta es irritabilidad, ¿no? Entonces se va corriendo al escritorio de la agencia en particular para exigir, ¿no? Tiene que salir a tiempo porque los tiempos ya están medidos, porque las conexiones las tienen. Y entonces su primera respuesta es así, es enojo. Y cada vez que tiene una situación de estrés, actúa de esta manera, con intolerancia, con impaciencia, pero esta impaciencia es más iracunda, es más irascible, ¿no? Entonces, particularmente con el tema de las demoras, ¿no? Particularmente, ¿por qué? Porque este tipo de estructura, este tipo de persona es muy organizada en general, es muy administrada con los recursos, y uno de los recursos principales es el tiempo. Entonces se irrita, se enoja con las pérdidas de tiempo, con las demoras, ¿no? De hecho, normalmente usa un reloj costoso, visible, muy bonito. Es un tipo de estructura, es un tipo de temperamento, ¿no? Decíamos, con irritabilidad, con estrés encima, la conducta es hostilidad. Puede ser sarcástico, puede ser hiriente, ¿no? Y entonces, pues va y le dice a la señorita del mostrador, la puede amenazar, ¿no? Le puede exigir que de inmediato lo ponga en otro vuelo porque si no lo va a demandar, ¿no?
crea procesos hostiles, ¿no? Crea procesos de, digamos, de irritabilidad, de impaciencia, de intolerancia, de estar retando, ¿no? Cuando se ve sometido, ¿no? Puede haber una tendencia a discutir, una conducta tiránica, ¿no? O sea, estas son algunas de las manifestaciones que puede tener este tipo de conducta, este tipo de temperamento. Entonces, curiosamente, este tipo de estructura, imaginemos que pues al final no sale el vuelo, no hubo manera de colocarlo en otro avión y entonces esta persona exige que la línea aérea le pague un boleto de hotel y que además esté junto al aeropuerto porque si no, no va a salir su próximo vuelo que ya le dieron y que va a salir a la primera hora del día. Entonces, no puede dormir. No puede dormir porque trae todo este tema en la cabeza, ¿no? Trae un insomnio porque ya tenía planificado todo el itinerario, ya tenía planificado lo que iba a ser una cuestión laboral, una cuestión de trabajo y no puede dormir, le da insomnio toda la noche. Esto tiene que ver con el tipo de personalidad, tiene que ver con cómo maneja esta persona su estrés, cómo maneja esta persona cuando se ve sometida a presión. Entonces, esto es muy interesante porque nuevamente podemos pensar que somos así. Podemos pensar que, bueno, pues es que yo tengo pacientes que me dicen, es que yo soy de mecha corta, ¿no? O sea, yo me enojo con mucha facilidad, soy muy irascible. Entonces yo me pregunto y digo, ¿de verdad somos así o es un desequilibrio? Y la respuesta desde la Ayurveda es un desequilibrio. Luego entonces, si hay manifestaciones de desequilibrio, esto significa que lo podemos equilibrar, que lo podemos armonizar, que podemos trabajar en nosotros mismos para poder volver a equilibrar y transformar esas manifestaciones. No es que seamos irascibles, no es que seamos enojones, no es que seamos de mecha corta, son manifestaciones de desequilibrio. Y vamos a imaginar una tercera escena. Vamos a imaginar una tercera persona completamente diferente a las otras dos que ya mencionamos, cuya vamos a imaginar que ellos se encuentran, por ejemplo, en su casa, ¿no? Y pues normalmente su tendencia es a ser muy amigables, muy amorosos, muy buenos anfitriones, pero ya lleva varias noches en las que tuvo que apoyar a unos amigos, tuvo que apoyar a unas personas y entonces se siente cansado, se siente estresado y ahora tiene este evento en la casa y pues ya termina el evento, pero las visitas no se van y ya está cansado, ya se siente un poquito como con, ¿cómo les explico? ¿No? ¿Cómo les pido, pues que yo ya me siento un poquito cansado, las visitas tienen sueño, ¿no? Entonces, es una persona que le cuesta poder decir abiertamente sus necesidades. Y al contrario, ¿no? Cuando tiene que expresar algo y se siente sometida bajo estrés, es extremadamente complaciente. Y mira las necesidades de los otros, pero no las de sí misma. No se permite mirarlas porque, contrariamente a la situación anterior, no quiere generar conflictos, no quiere generar un disturbio, al contrario, su personalidad es más amorosa, más amable, sin embargo, está sometida a estrés. Entonces, ¿qué pasa con este tipo, con una persona así? Se satura, se embota, ¿no? O de plano tiene una actitud completamente laxa. Bueno, pues ya nada importa, ¿no? Y entonces ya, pues vamos a seguírnosla, ¿no? Ya no importa nada, total, vamos a seguir con esta fiesta, aunque esté muy cansado y aunque esté pasando por encima de sí misma, de sus propias necesidades de descanso, ¿no? En realidad,
muy, muy cansados se pueden volver personas tercas, personas obsesivas, ¿no? Difíciles para convencer, difíciles para cambiar, hacerlas cambiar de opinión porque se sientan en una misma y ahí se quedan, ¿no? Entonces, esto en ciertos momentos los hace perder seguridad en sí mismas, perder confianza en sí mismas, creer que no tienen la capacidad para poder realizar ciertas cosas o atreverse a hacer ciertas cosas. Entonces, empiezan a tener otro tipo de conductas, por ejemplo, como apegos excesivos, ¿no? Como volverse muy complicadas para poder soltar, para poder liberar, para poder decir no y poner límites, ¿no? Entonces, es interesante darnos cuenta que este tipo de conducta, cuando uno está pasando por encima de sí misma, cuando uno le cuesta mucho trabajo decir que no, cuando le cuesta mucho trabajo poner límites, cuando al pasar por encima de sí misma incluso se está llegando a dañar, y todo este conjunto de cosas van generando actitudes hacia sí misma. Y después se vuelve como este apocamiento, ¿no? Creer que no es capaz. Todo esto es también un conjunto de conductas que están hablando de un desequilibrio. En las 3 escenografías que hemos puesto, en los 3 personajes, en las distintas escenas que hemos puesto, de lo que estamos hablando son desequilibrios en distintas estructuras corporales. Entonces, esto es interesante darnos cuenta que no es que yo sea así, no es que yo, sí me cuesta trabajo decir que no y entonces por eso mejor me lo trago, por eso mejor pues me lo guardo, y cuando me lo guardo muchas veces me lo como, ¿no? Muchas veces voy y recurro a la comida para poder liberar o poder tapar de alguna manera la emoción que estoy sintiendo. Todas estas conductas y todas estas manifestaciones de conductas, como decíamos, tienen que ver con desequilibrios que para el Ayurveda las hemos ido generando con el tiempo, las hemos ido generando a través de nuestros hábitos de vida, a través de cosas que hacemos en el día a día que no necesariamente son las que más nos favorecen para nosotros mismos, ¿no? No necesariamente es lo que nos conviene hacer de acuerdo a la estructura corporal, mental y emocional que yo soy y que yo tengo. ¿Cómo nos desequilibramos? Tiene que ver con nuestros propios biorritmos, la hora en la que nos levantamos, la hora en la que dormimos, la hora en la que comemos. Tiene que ver con si es que nos ejercitamos, el tipo de ejercicio que hacemos, si lo que estamos haciendo nos favorece o no nos favorece. Esta es una cuestión interesante y tiene que ver también, evidentemente, con el tipo de alimentación. A veces yo digo que me gusta comer cierta cosa que llegado a un límite me empieza a desequilibrar, ¿no? Y pueden ser sabores. El Ayurveda habla de 6 sabores maravillosos, por mencionar algunos: picante, salado, ácido, dulce, por ejemplo, son sabores. Entonces, si yo tengo cierta estructura corporal y como dulce y rebaso mi capacidad de metabolizar lo dulce, va a empezar a desequilibrarme. Y el Ayurveda dice que el exceso de dulce genera letargo, genera pesadez, genera incluso mucosidad. Entonces, si yo tengo una tendencia a que mi cuerpo elimine a través de mucosidad, si normalmente mi cuerpo elimina a través de gripas, mocos, flema, que no es una enfermedad, es una forma de eliminación y yo lo leo como enfermedad y no me doy cuenta que
soy de las que normalmente termina la comida con un pastelito, o con un pancito, o con un dulcecito, y en realidad a mi estructura no le conviene hacer eso. Además de que voy a subir más de peso, mi conducta va a tender a eso, al letargo, a la pesadez, incluso a la depresión. Y en cierto tipo de estructuras esas depresiones pueden ser muy pesadas, muy lentas, muy densas para salir adelante. Entonces, esta es una cosa maravillosa, porque cuando nos vamos dando cuenta que mis conductas cotidianas, mis hábitos cotidianos, voy a dar otro ejemplo, ¿no? En otro tipo de estructura, pensar que a mí me encanta el chilito y me encanta la sal, ¿no? Y me encanta andar picoteando botanas en diferentes horarios del día, y ese chilito y esa sal en un cierto límite me ayudan, me permiten digerir, pero pasado de ese límite me vuelven irritable, ¿no? Porque el chile irrita, pero a mí me vuelve irritable. Y entonces, como decíamos en el caso del aeropuerto, soy intolerante, soy impaciente, soy sarcástico, y eso no me estoy dando cuenta que esas conductas que son calientes, que son picantes, que son penetrantes, las estoy favoreciendo por mis hábitos de alimentación. Porque me gusta mucho el chile, porque me gusta lo picante, me gusta la sal, me gusta lo ácido. Y eso es como mis sabores favoritos y es lo que elijo comer cotidianamente. Y me está desequilibrando y no soy consciente de ello. Entonces, eso es la magia de la Ayurveda. El darnos cuenta que hay ciertos sabores, ciertas texturas, ciertas temperaturas, ciertos hábitos de vida que nos favorecen más o no nos favorecen más. Y entonces darnos cuenta que esas desarmonías o desequilibrios en mi conducta, en mi pensamiento, al rato, si yo lo sigo repitiendo con los meses, con los años, se van a materializar como síntomas físicos. Y entonces lo que antes era un poco de irritabilidad, ahora son agruras, ahora es una gastritis. Y lo que antes era un poquito de, digamos, dispersión mental, ahora se vuelve un insomnio permanente. Y llevo años sin poder dormir bien. Y nuevamente es un síntoma de desequilibrio. Entonces, ¿qué necesito hacer? Trabajar en armonizarme, trabajar en equilibrarme de nuevo. ¿Qué es lo que tengo que cuidar? Mis hábitos de vida. El Ayurveda significa la ciencia de la vida. Y como ciencia de la vida nos da información no solamente de cómo somos nosotros, cada uno de nosotros, sino de cómo siendo nosotros podemos equilibrarnos mejor, podemos armonizarnos, podemos vivir en una mejor condición con nosotros mismos y con el ambiente que nos rodea. Entonces, esa es la gran magia de la Ayurveda, porque me invita a poder ir encontrando cuáles son esos hábitos que me favorecen más, cuáles son esos tipos de alimentos, las formas de preparación, las formas de consumo incluso que nos favorecen más. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer para poder manifestar nuestros equilibrios? Y nuestros equilibrios que tienen que ver con las mejores virtudes humanas, ¿no? La generosidad, la alegría, el gozo, la creatividad, ¿no? El poder compartirnos con los otros. Cuando esas cosas nos cuestan trabajo, cuando no encontramos las maneras de poder expresarlo, estamos hablando de desequilibrios. Entonces, el Ayurveda dice que mientras no podamos vivir de acuerdo a los ciclos naturales, identificándonos a nosotros mismos, no podemos esperar realmente ser sanados completamente. Entonces, esto es muy lindo y yo quisiera invitarles a todas las personas que nos están viendo en este momento, a todas las personas que nos van a escuchar más adelante,
a poder considerar para desde enero del 2024, para este año que estamos iniciando, el poder explorarse a sí mismas, a sí mismos, el poder explorar los hábitos de vida que estamos teniendo cotidianamente para dar los primeros pasos para una transformación, para una comprensión personal, para poder identificar cómo es mi estructura física y por lo tanto fisiológica, cómo es mi estructura mental, cómo es mi forma de pensar, cómo es mi forma de sentir, cómo son estas tendencias mías y qué es lo que más me convendría hacer para estar más equilibrada. Y entonces poder entregarle al mundo y entregarme a mí misma la mejor versión de mí misma, la mejor versión que puedo tener. Eso es el Ayurveda, ¿no? Cómo podernos armonizar a nosotros mismos, cómo podernos trabajar. El cuerpo no se descompone, no se enferma por sí mismo. Somos nosotros quienes los vamos alterando a través de nuestros hábitos de vida. Una enfermedad, y pongo entre comillas, aguda o crónica, no es una cosa creada casualmente. Tiene que ver con mis hábitos de vida. Mi cuerpo es el regalo más maravilloso que me dio la vida. Cuidar mi cuerpo, cuidar mis actitudes, cuidar mis emociones, observar mis pensamientos, son las herramientas más valiosas que podemos tener. Entonces, queremos invitarles en este principio de año 2024 a poder hacer un trabajo de introspección, hacer un trabajo de observación, hacer un trabajo de autoconocimiento para poder mirarnos mejor a nosotros mismos, para poder conocernos mejor y equilibrarnos. Y por eso los queremos invitar a nuestro curso que vamos a iniciar el 23 de enero, un curso de Ayurveda. Es un curso de Ayurveda básica que cualquier persona puede entender. Está basada en los 5 elementos de la Ayurveda, con las características de los 5 elementos que todos conocemos, que en todas las culturas se habla de ellos y se trabaja con ellos: el viento, el éter, el fuego, el agua y la tierra. Son estos 5 elementos que forman nuestra estructura corporal, que forman estas fuerzas que mueven nuestro cuerpo, que componen nuestros tejidos, que generan movimiento, acción y metabolismo en nuestro cuerpo. Entonces, los queremos invitar a este curso que estamos a punto de iniciar. Es un curso de 6 semanas, es un curso presencial, pero en línea. Va a ser un curso que sí se va a grabar para las personas que no pudieran conectarse en el horario, para que podamos irnos acompañando en un proceso de comprensión, poder entender esto que llamamos enfermedades, esto que llamamos nuestras formas de ser y nuestras conductas, y poder armonizarnos a nosotros mismos, poder tener una vida de mejor calidad, de más paz, de más tranquilidad, de más entendimiento, antes de salir corriendo a comprar algo que me lo tape, algo que me lo quite. Podernos entender a nosotros mismos y transformar nuestras conductas es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues agradeciendo muchísimo su presencia, su participación. No sé si por este medio hay posibilidad de contestar preguntas, si hay preguntas que quieran hacer, algún comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto las podemos ir resolviendo. ¿Cómo puedo saber qué personalidad soy o qué no soy? Ok, bueno, aquí están preguntando cómo saber cuál es mi personalidad, ¿no? Estas manifestaciones que hemos estado comentando son manifestaciones de desequilibrio.
¿no? Con las que en un momento dado nos podemos estar identificando. Entonces, el curso de Ayurveda habla de estos 5 elementos que estoy comentando. Estos 5 elementos generan fuerzas en nosotros, generan fuerzas y estas fuerzas generan acciones en nuestro cuerpo, ¿no? Digamos, puede ser que una persona tenga mayor cantidad de 2 elementos, el viento y el éter, y eso da una cualidad y una forma de ser más mental, ¿no? Con una tendencia más al movimiento físico, pero también al movimiento mental. Entonces, si yo tiendo mucho a generarme historias en la mente, en general todos lo hacemos, pero hay personas que lo hacen con mucho más asiduidad, ¿no? Que todo el día están con una cuestión muy fuerte en la cabeza que no para. Es este tipo de persona que con más frecuencia tiene ansiedad, ¿no? Es un tipo de estructura. Sus elementos predominantes son el éter y el viento. Entonces, ante este tipo de estructura que tiende a ser así preocupona, que tiende a ser ansiosa, ¿qué necesita el elemento éter y el elemento viento para poder equilibrarse? Tierra. Y esto lo equilibra. Entonces el Ayurveda a este tipo de estructura, con este tipo de sintomatología, le sugiere hábitos de tierra, alimentos de tierra, frecuencia en los hábitos. Y esta es una manera de equilibrarnos. Esto es una cosa muy linda, porque cuando nos vamos dando cuenta, cuando lo vamos identificando, podemos ir metiendo estas estructuras en nuestro día a día. Por ejemplo, si yo me identifico con la segunda tipo de persona, con la que va al aeropuerto y se vuelve enojona y se vuelve intolerante y se vuelve irritable y se vuelve exigente y tiene arrebatos, ¿no? Y da un golpe en el escritorio y azota una puerta. Entonces, ¿cómo poder equilibrarme cuando me doy cuenta que soy de mecha corta? O así me digo a mí misma, ¿no? ¿Cómo poder equilibrarme? De entrada, evitar todo lo caliente, porque ya tengo bastante calor adentro, ¿no? Entonces, evitar meterme en un sauna, evitar meterme en un vapor, evitar meterme en un temazcal, evitar alimentos muy calientes, ¿no? Me encanta el café que sabe casi a petróleo hirviendo, ¿no? Evitar el chile, evitar el exceso de sal, evitar lo ácido, porque incluso si yo no me he dado cuenta, este tipo de sabor en una personalidad así me va a generar irritaciones, rashes, sarpullidos en la piel, acné. Todo esto son manifestaciones de esta irritación, de esta manifestación fuerte de fuego desequilibrado. Entonces, ¿qué necesita una persona así? Procurarse frescura, procurarse agua, ¿no? Agua corriente en el lugar en donde está, visitar lugares donde haya agua, lagos, lagunas, ríos, poner una fuentecita en la casa, ¿no? Para transformar ese fuego, poderlo ir transformando, poderlo ir apaciguando. Y así, el Ayurveda habla de cómo nos vamos equilibrando. Aquí tenemos una pregunta que dice que si el Ayurveda es difícil. Si siento que no puedo cambiar, pero sí quiero, ¿puede funcionar en mí? Por supuesto que sí. Miren, el Ayurveda, en mi experiencia, es una cuestión de irlo aterrizando a nuestra vida. Para mí, el Ayurveda ha sido, o la información que me ha ido llegando a lo largo de mi vida del Ayurveda ha sido como dosificada, ¿no? En la medida en la que voy pudiendo lograr ciertos hábitos, pudiendo lograr ciertas cosas, me llega más información. Y el Ayurveda es una cuestión de irlo viviendo, no es tanto una cuestión teórica. Sí implica la teoría de comprender, ¿no? Que estos 5 elementos, estas 5 fuerzas ejercen un impacto en el cuerpo y entonces soy predominantemente de una manera o de otra y cómo poder equilibrarlas, pero sobre todo irlo bajando a nuestra vida. De tal manera que es una herramienta muy buena para podernos
además de autoconocimiento, podernos brindar estas herramientas. El Ayurveda brinda herramientas para poder ir aterrizando y volver a armonizar. Y entonces recuperar a ser quien yo soy en equilibrio, en armonía. Aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿qué es lo que se va a ver en el curso? Bueno, es un temario no demasiado largo porque no son muchas semanas, solo son 6 semanas de trabajo, pero vamos a identificar la filosofía de la Ayurveda, la base, los cimientos de la Ayurveda. ¿En qué se basa esta teoría de los 5 elementos que estamos hablando? La teoría de cómo aterrizamos los 5 elementos a los 5 sentidos, ¿no? Hablamos de nuestros 5 sentidos de percepción y el Ayurveda habla de otros 5 sentidos de acción o de movimiento. Entonces vamos a hablar de nuestras percepciones, de los movimientos, vamos a identificar también cuáles son las constituciones. Vamos a hablar de mi constitución individual, vamos a hablar de cómo se caracteriza mi comportamiento, mi conducta a nivel físico, a nivel mental, a nivel conductual, a nivel emocional. Vamos a hablar del sistema digestivo de acuerdo a la Ayurveda, que no necesariamente es exactamente igual a el sistema digestivo desde la medicina alopática. Aquí, si bien las funciones pueden ser similares, la trascendencia de la digestión en el resto del funcionamiento del cuerpo es importantísima. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de las implicaciones que tiene una buena o una mala digestión, y la Ayurveda le da mucha importancia a tener un buen proceso digestivo. Vamos a hablar también de los 6 sabores que mencionamos hace un momento y cómo cierto tipo de preparación es más adecuada a las estructuras corporales, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me conviene más? Vamos a hablar también de platillos, ¿no? De las preparaciones para poder armonizar mi propia estructura. Vamos a hablar de cómo es que llegamos a esos desequilibrios de los que hablábamos hace un momentito. ¿Cómo es que nos fuimos desequilibrando en el camino? ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer para podernos desequilibrar? ¿Cómo identificar estas manifestaciones de desequilibrio y qué poder hacer para podernos equilibrar? Y la Ayurveda va más allá y lo habla en términos no solo de mi día a día, sino también a nivel estacional. ¿Qué me conviene en esta estación del año? Por ejemplo, ahorita que estamos en invierno, ¿no? Y un invierno que va a acabar hasta marzo, que entra la primavera. ¿Qué es lo que me conviene para estar armónico de acuerdo a mi constitución corporal? Entonces, ¿cómo podemos equilibrar a través de nuestro estilo de vida? ¿Cómo poder equilibrar una rutina diaria, una rutina estacional? Ese es el temario que vamos a desarrollar en nuestro curso. Los esperamos, las esperamos con mucho cariño, con mucho gusto, en este que es un curso muy hermoso, muy fácil de entender. Tal vez ahorita suene así como que, ¿cómo? ¿No? Pero cuando uno va entendiendo los 5 elementos y cómo eso tiene que ver conmigo y cómo se está manifestando en mí, y yo me voy identificando porque digo, sí, es que mi conducta es así, o mi forma de ser es así, o mi tendencia emocional es así, y lo voy identificando, puedo ayudarme mucho a mí misma a la hora de elegir ciertas cosas en mi día a día y a la hora de descartar otras que no quiero. Entonces, pues les invitamos con muchísimo gusto. Nuestro curso de Ayurveda comienza el martes 23 de enero y es un curso vespertino. Es un curso que va de las 6 a las 8 de la tarde, 8:30, una cosa así. Les vamos a dejar la información, ¿no? Hora de tiempo de México, de la Ciudad de México. Entonces, agradecemos mucho su presencia, les agradecemos si pueden compartir, ¿no? Si pudieron escuchar denle un like, ¿no? Pongan su dedito arriba y compártanlo. Si mucha gente se diera cuenta que su forma de ser la puede armonizar, la puede equilibrar, creo que como sociedad podríamos resolver muchos de nuestros conflictos,
podríamos resolver muchas de nuestras diferencias. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención y sí, denle un like, por favor.